En 1923, un arqueólogo alemán que trabajaba en las ruinas de una antigua ciudad sumeria sacó una pequeña tablilla de arcilla de dentro de una jarra sellada. La jarra estaba enterrada bajo lo que había sido el cimiento de un templo. El templo se había construido encima de un templo más antiguo, y ese más antiguo se había construido encima de otro todavía más antiguo. La tablilla de dentro de la jarra era el objeto más viejo de todo el montículo. Cuando la limpió y la levantó hacia la luz, vio algo que no esperaba. La tablilla no era un registro de envíos de grano, no era un himno a un rey, no era un contrato ni una oración. Era una advertencia. Describía en cuneiforme detallado qué pasa cuando la cúpula del cielo se abre, y después daba una fecha, la última vez que había ocurrido. El arqueólogo no la publicó. La tablilla fue a un cajón en Berlín, y el cajón fue a una habitación trasera, y la habitación trasera estaba en el sótano de un museo que fue bombardeado en 1943. Sobrevivió una fotografía, sobrevivió una transcripción parcial, sobrevivió una traducción en notas dispersas, y lo que describen esos fragmentos es el asunto de este video. Los sumerios no inventaron la cúpula del cielo, heredaron la idea, la refinaron y la escribieron con el tipo de detalle que no le das a una metáfora. Para ellos, el cielo no era espacio vacío, era una superficie sólida, una bóveda hecha de un material que llamaban barzil, que a veces se traduce como hierro y a veces como una piedra negra azulada. Kia, la cúpula descansaba sobre el borde del mundo, y por encima de la cúpula había aguas. Por debajo de la cúpula estaba el aire que respiramos. Por debajo del aire, el disco plano de la tierra. Por debajo de la tierra, el abismo de agua dulce. Y por debajo de eso, el reino de los muertos. Ese era su modelo. No era poesía, era geografía. La cúpula tenía puertas. Dos principales, una al este y otra al oeste, por donde el sol entraba y salía cada día. La luna usaba las mismas puertas. Las estrellas estaban fijadas a la cara interior de la cúpula, pintadas ahí o incrustadas en ella, según qué escriba leas. La cúpula misma no se movía, las luces sí, y la cúpula estaba vigilada. Había una clase de sacerdotes en las ciudades sumerias, cuyo trabajo entero era rastrear qué pasaba en la cúpula y qué pasaba más allá de ella. No eran observadores de estrellas en el sentido moderno, eran guardias. Trabajaban por turnos. El turno de día vigilaba las puertas en el camino del sol. El de noche vigilaba las estrellas y la cúpula por encima de ellas. ¿Y por qué necesitarías un guardia para el cielo? Porque según los sumerios, la cúpula podía abrirse. No por las puertas se abrían todos los días. La cúpula misma, la bóveda sólida, podía partirse. Y cuando se partía, las aguas de arriba bajaban. Y las cosas que vivían entre las aguas y la cúpula bajaban con ellas. La tablilla recuperada en 1923 describe exactamente esto y usa un verbo específico para la apertura, un verbo que no aparece en ningún otro lugar del corpus sumerio. El verbo significa retirar pelando, de la forma en que pelas la tapa de un tarro. No es un desgarro, no es una rotura. Es una apertura controlada y deliberada, ejecutada por alguien o por algo desde el otro lado. La tablilla está rota por los bordes. La mayoría de las tablillas sumerias lo están. Lo que sobrevive es el panel central, donde el cuneiforme es más denso y el tallado más profundo. El pasaje inicial nombra el lugar donde se escribió la tablilla. Sobre ese nombre se ha discutido 100 años. Pero la lectura más probable es Nippur, el centro religioso de todo el mundo sumerio, la ciudad que albergaba el templo de Enlil, el señor del aire. Si fueras a escribir algo sobre la apertura de la cúpula, Nippur es exactamente donde lo escribirías. El dominio de Enlil era el espacio entre la tierra y la cúpula. Cualquier cosa que atravesara la cúpula atravesaba su territorio primero. El segundo pasaje de la tablilla es una fecha. No una fecha de calendario como las llevamos nosotros, sino astronómica. La posición de 3 constelaciones, la fase de la luna, la posición de un planeta que los sumerios habían nombrado por una deidad concreta y una anotación que los investigadores interpretan como un gran año. Un ciclo largo que los sumerios rastreaban como nosotros rastreamos décadas. Cuando tomas esos marcadores juntos y los corres hacia atrás, apuntan a un único momento del pasado. Las matemáticas no son perfectas, las constelaciones se han desplazado y el planeta hay que adivinarlo.
pero la fecha que la tablilla especifica, la fecha de la última apertura, cae dentro de una ventana. Y esa ventana contiene un evento sobre el que los sumerios escribieron en muchas otras tablillas. El tercer pasaje es la advertencia. Es corto. Dice en esencia, cuando los marcadores regresen, la cúpula se abrirá de nuevo, y después los enumera. Algunos son astronómicos, algunos no, y no están listados por importancia, sino en el orden en que van a ocurrir. La tablilla trata la secuencia como un calendario, y los intervalos entre marcadores se acortan a medida que la secuencia avanza. El primero llega años antes que el último, que llega solo días antes de la apertura misma. La primera señal es una señal en el agua. Los sumerios vivían en la llanura de inundación entre dos ríos y eran obsesivos con el agua. Tenían palabras para el agua en movimiento, el agua en reposo, el agua subiendo, el agua girando, el agua que sabe mal. El primer marcador es un giro de los ríos. La expresión exacta es ambigua. Puede significar una inversión del caudal, un cambio de salinidad o un desplazamiento en el momento de la inundación anual. La tablilla no lo especifica, lo que sugiere que los sumerios tampoco lo sabían, solo que el agua se comportaría de una forma en que no debería. La segunda señal es una señal en la tierra. La tablilla usa una expresión que los investigadores traducen como la inclinación de los lugares altos, y los lugares altos en contexto sumerio no siempre son montañas literales, pueden ser plataformas de templo, zigurats, cualquier cosa elevada. Decir que los lugares altos se inclinan es decir que lo elevado caerá. No queda claro si eso significa terremotos o colapso. La tercera señal es una señal en el cielo, y esta es más específica. La tablilla describe una oscuridad que no es noche, una oscuridad que viene de una dirección que no es hacia abajo. Los sumerios tenían expresiones separadas para la oscuridad de la noche, la de las nubes y la del eclipse. La tablilla no usa ninguna de las tres. Usa un cuarto término, uno que aparece en solo 2 o 3 lugares de todo el registro escrito sumerio, y los dos son textos del diluvio. La cuarta señal es una señal en la gente. La tablilla describe una especie de olvido. Dice que los nombres de los dioses se confundirán con los nombres de los hombres, y los nombres de los hombres se confundirán con los nombres de las bestias, y nadie recordará cuál es cuál. Esto no es una metáfora del declive moral. Es una descripción de la cognición rompiéndose. Y la tablilla es muy específica en que afecta a todos a la vez, no gradualmente, no por regiones. Llega como una niebla. La quinta señal es una señal en los sacerdotes. La tablilla dice que los vigilantes de la cúpula verán la apertura antes de que empiece. Verán un adelgazamiento, un lugar donde las estrellas de la cara interior de la cúpula parecen retroceder, como vistas a través de una lente. Los sacerdotes tienen que informar de eso, y la tablilla advierte que los reyes no escucharán. Ese es uno de los pocos comentarios editoriales de todo el texto. Quien lo escribió esperaba ser ignorado. Es una línea pequeña, fácil de pasar por alto. Pero es uno de los únicos lugares de todo el registro sumerio que sobrevive donde un escriba acusa directamente a los reyes de no actuar ante una advertencia. Y entonces la tablilla describe la apertura misma. Dice que la cúpula se retira pelándose. El verbo es el mismo de antes, el inusual, el verbo de pelar. La apertura no es un agujero, es una solapa. Luego tira de la cúpula hacia un lado desde el otro lado. Y las aguas de arriba se derraman por ahí, y las cosas que viven en esas aguas se derraman con el agua. La tablilla usa aquí la palabra abgal, que es la palabra para los abkayú, los sabios vestidos de pez que en otros textos sumerios bajaron de la cúpula al principio de la civilización. Se los describe habiendo descendido una vez, habiendo enseñado a la humanidad, y después habiéndose retirado. La tablilla dice que vinieron a través de la apertura. Dice que la apertura es cómo llegó aquí todo lo que no empezó en la tierra. Y también dice que la apertura funciona en los dos sentidos. Y esta es la parte que el arqueólogo alemán rodeó 2 veces en sus notas. La cúpula no solo deja entrar cosas. Cuando está abierta, las cosas pueden salir. La tablilla describe a un grupo pequeño de sacerdotes que en la última apertura ascendieron, subieron por la brecha hacia el espacio que hay por encima de la cúpula.
La tablilla no dice qué encontraron ahí. Dice que no volvieron. Dice que sus nombres fueron borrados de las listas de los muertos porque los muertos están contabilizados y estos sacerdotes no lo estaban. La última apertura, según los marcadores astronómicos de la tablilla, ocurrió en un momento concreto que coincide dentro del margen de error con el diluvio sumerio. No la inundación de tipo local, la estacional, la grande. Esa sobre la que escribieron una y otra vez en versiones distintas, con protagonistas distintos, pero siempre con el mismo contorno. Un hombre advertido por un dios, una embarcación, una subida de las aguas, un aterrizaje en una montaña. El relato del diluvio sumerio es la capa fuente del bíblico, y es más antiguo que el bíblico por al menos 1000 años. Y es mucho más detallado sobre de dónde vino el agua. Vino de encima de la cúpula. En los textos sumerios del diluvio, las aguas son liberadas por un consejo de dioses. La expresión que se usa es apertura de las aguas superiores. La Biblia hereda esa fraseología en el Génesis, donde dice que las ventanas de los cielos fueron abiertas y las fuentes del gran abismo reventaron. La mayoría de los lectores modernos lo toma como poesía, los sumerios no. Creían que las aguas superiores eran físicas, que se asentaban encima de una cúpula sólida y que la cúpula había sido abierta por intervención directa. Y la tablilla recuperada en 1923 nombra la intervención, nombra quién la abrió. El nombre está parcialmente roto, pero las sílabas que sobreviven coinciden con uno de los Anunnaki mayores, el consejo de dioses que en la cosmología sumeria supervisaba la tierra desde arriba y el inframundo desde abajo. El nombre que sobrevive se lee como Anu, el Padre del Cielo, o como un término compuesto que significa cielo-tierra, y que se referiría a quienquiera del consejo estuviera asignado a la frontera entre los dos. Las dos lecturas apuntan en la misma dirección. Un miembro señor del panteón gobernante, deliberadamente y con intención, retiró la cúpula y dejó caer las aguas. El diluvio no fue meteorología, el diluvio fue una decisión. Y la tablilla dice que se tomará otra vez.